Padre amado, primeramente, Señor, te damos las gracias, Señor, por poder permitirnos, Señor, llegar a este lugar, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, a poder regocijarnos, Señor, a alabarte, a engrandecerte, Señor, a exaltarte, Padre amado. Te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor, que ha venido a buscar, Señor, de ti, Señor, ha venido a escuchar de ti, Señor. Hemos preparado la semana, Señor, nos hemos apartado para este tiempo, para ti, Señor, para entregar nuestra vida, nuestro corazón, a sentirte, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos en nuestras vidas, Señor amado. En esta tarde, Padre amado, te pido por nuestro hermano Ítalo, Señor, seas tú, Señor, poniendo palabra en su boca, Señor. Si es necesario, Señor, que tu palabra nos corrija, que así sea, Señor amado. Es necesario, Señor, que tú hables a cada uno de los corazones de estos jóvenes, Señor, a mi corazón, Señor. Si necesitamos respuesta, Padre amado, seas tú dándola, Señor, para cada una de estas personas, Señor amado. Padre bendito, te damos las gracias por todo lo hermoso que haces en este lugar, Señor, Padre amado. Y esto te lo dejo, Señor, en el Santo Espíritu de tu Hijo, Señor amado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes y señoritas. ¿Quién sabe? Por favor, ni los pastores ni los líderes me respondan a esta pregunta. ¿Quién sabe lo que significa amén? ¿Cómo? ¿Y por qué nosotros usamos el amén cuando estamos predicando la palabra? Para confirmar que esa palabra sea para mí. ¿Y qué pasa si yo no digo amén? Entonces, ¿trajeron todos sus pulmones? Vamos a ensayar con un amén. A ver cómo están los pulmones. 1, 2, 3. Amén. Llegó aquí. 1, 2, 3. Amén. Eso es lo que el Señor necesita en esta tarde ya. Amén. El que me encuentre primero el libro de Joel, pase por acá, por favor, de los jóvenes. Por favor. En 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Lo estoy pillando, no, que no sea pastor. 4, 3, 2. Pase para acá la hermana que encontró Joel en 6 segundos. Eso el Espíritu Santo dice algo, ¿no? Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, por favor, mi hermana. En el nombre del Señor dice así: derramamiento del Espíritu Santo de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Cuánto todavía no encuentran Joel? Dios mío, ¿ah? El tema que me corresponde a mí entregarle, jóvenes, es una generación ungida. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Dios es un Dios de generaciones. La Biblia nos enseña que la generación que salió de Egipto y que se fue por el desierto no llegó a la tierra prometida. Solo 2 personas llegaron. Esa generación se perdió. Y cuando vamos después al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice que se levantó una generación, después que murió la generación de Josué, se levantó una generación que no conoció a Jehová ni sus obras. Ahora, Dios, el que anhela y desea ungir a las generaciones, Dios ungió a Israel para que Israel fuera el que pregonara el evangelio a todo el mundo. Pero Israel se cegó. Israel, podríamos decir que nunca entendió lo que Dios quería con ellos. Entonces, como Israel no entendió, el Señor dijo: me voy a levantar otro pueblo.
Y a ese pueblo voy a grabar mi palabra, mi ley, en su mente y en su corazón. Y esa es la iglesia. Nosotros somos un pueblo ungido por Dios. Pero es importante que comprendamos esto. Sabemos nosotros, como decía nuestra hermana Natalia, que estamos viviendo los últimos tiempos y es probable, jóvenes y señoritas, que usted y yo seamos la última generación que estamos sobre esta tierra antes que Cristo aparezca en las nubes. Lo que está pasando en Israel, la guerra que está teniendo, es una campanada de alerta para la iglesia, para que despertemos y digamos nosotros: Cristo viene. ¿Puede decir eso conmigo a las 3? 1, 2, 3. Cristo viene. Pero antes que Cristo venga, tú tienes que experimentar la unción del Espíritu Santo. Si Cristo viene hoy día y nunca ni siquiera entendiste lo que era la unción, es complicado. Como decía la hermana Natalia, va a ser triste que el propósito por el cual tú fuiste apartado no se cumpla. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia nos advierte a nosotros, jóvenes y señoritas, que los últimos tiempos son tiempos peligrosos, donde la humanidad completa se está sumergiendo en el pecado profundamente. La sociedad, escuche bien esto, la sociedad está enferma, y anote esto también, y la sociedad entera es adicta al pecado. Nuestra naturaleza es adicta al pecado. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos frena, imagínese el mundo que no tiene a nadie que lo frene. El mundo necesita de jóvenes ungidos. Tu colegio necesita de una señorita y un joven ungido por el Espíritu Santo. En la universidad, donde muchas veces se rechaza el nombre de Jesucristo, se necesita un joven ungido. No un joven que cuando se habla de Dios y los profesores comienzan a decir que Dios, Jesús es una teoría y Dios solamente es un invento, y empezamos los cristianos: ¿ya terminaron de hablar de Dios? Ahora sí. Dios necesita jóvenes ungidos. La unción es un tema que muchos creyentes, jóvenes y adultos, desconocen por completo. La mayoría de los creyentes solo conoce el concepto o la teoría de unción. Pero la unción no vale nada si yo la conozco como un concepto, solamente una teoría. La unción es válida cuando yo experimento el poder de Dios en mi vida. Si yo solamente escucho del Espíritu Santo y teóricamente puedo hablar de Él y no experimento su presencia en mi vida, entonces no he experimentado nada. El otro día le predicaba a los jóvenes del perdón de Dios. Una cosa es saber lo que es el perdón de Dios y otra cosa es experimentar el perdón de Dios. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Una cosa es saber de Él y otra cosa es experimentarlo. Muchos de ustedes de oída han oído al Espíritu Santo, pero nunca lo han experimentado en su vida. Si somos hijos de Dios, limpiados por la sangre de Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, debemos aprender y desear este poder que ya está dentro de ti. Bendito es su nombre. ¿Qué es ser ungido? Tome nota de esto. En el Antiguo Testamento la palabra unción o ungido significaba la acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey, sacerdote o profeta al servicio de Dios. Eso en el Antiguo Testamento.
Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre David. Mire, escuche bien esto. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Sabe por qué? Los hermanos de David eran guerreros. Los hermanos de David sabían pelear, sabían tomar la espada, tomar la lanza, la flecha. Ellos sabían. Pero David tenía algo diferente. David tenía la unción. La espada que tenían los hermanos de David no pudieron con eso ir a enfrentar a Goliat. David necesitaba ser ungido primero para enfrentar a Goliat. Hay muchos gigantes que tú tienes con los cuales estás luchando que jamás los vas a vencer si todavía no has sido ungido por el poder del Espíritu Santo. Es importante que lo comprendas. Bendito sea el nombre del Señor. No escucho lo amén. Ahí sí. La unción en el Nuevo Testamento hace alusión al Espíritu Santo, el cual recibe toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Levante la mano. ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo verdaderamente? ¿Es tu Señor? ¿Lo obedeces? ¿Haces lo que Él te dice? Porque a los señores había que obedecerlo, sin cuestionar. Ahí bajaron la mano todos, ¿cierto? Ay, sí, es mi Señor nomás de palabra, pero cuando hay que obedecerlo. La unción, aquí vamos a definir la unción. La unción es el equipamiento espiritual y la habilitación con poder de Dios dado por el Espíritu Santo al creyente para que éste pueda desarrollar la obra al que Dios lo ha llamado o designado. ¿Lo anotó? La unción es el equipamiento espiritual. ¿Por qué necesitamos un equipamiento espiritual? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es un equipamiento espiritual y habilitación con poder. Los hermanos de David sabían pelear, pero no estaban habilitados para enfrentar tamaño reto como Goliat. Yo sé que ustedes ya saben orar. Yo sé que muchos de ustedes ya saben que tienen que leer la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes incluso saben lo que es el ayuno. Pero aún así no pueden vencer a sus enemigos. Aún así no pueden vencer sus tentaciones. Aún así necesitas conocer la unción. Levante su mano al cielo. Dígale al Señor: Señor, revélame la unción. Maravilloso es el Señor. Entonces dijimos, la unción es el equipamiento espiritual y habilitación con poder de Dios dado por el Espíritu Santo al creyente para que éste pueda desarrollar la obra a la que Dios lo ha llamado o designado. Dios, jóvenes, nos escoge, como nos hablaba nuestra hermana Natalia. Dios escogió a Jeremías cuando se le reveló, lo ungió para que fuera a las naciones. Dios había escogido a David. Lo tenía allá cuidando ovejas, peleando con osos y con leones, pero necesitaba ser ungido para poder ser rey. Dios ungió a Isaías y cuando sus labios fueron quemados por el carbón, allí él comenzó a entender y ver muchas cosas. Ninguna persona, jóvenes, nadie puede comenzar un ministerio
puede comenzar a pelear en el mundo espiritual si no está ungido por Dios. Ni nuestro Señor Jesucristo pasó por alto esto. Él, antes de comenzar su ministerio, tuvo que ser ungido de lo alto para poder comenzar y hacer la obra poderosa que Él hacía. ¿Cuándo recibimos la unción? En el momento de nuestra salvación, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la persona del Espíritu Santo, se hace uno con nuestro espíritu. En ese momento tiene lugar primero la vida, la renovación, el nuevo nacimiento y la regeneración interior. Dice 1 Corintios 6:1, el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Entonces, en el momento que tú recibes a Jesucristo, viene el glorioso Espíritu Santo y se hace uno con tu espíritu. Se hace uno con tu espíritu. ¿Entiende esto? No es algo simple. El Espíritu Santo es uno con tu espíritu. No lo está entendiendo. No lo está entendiendo. El Espíritu Santo se hace uno contigo. Se hace uno contigo. Se supone que debiésemos ser inseparables. Pero ¿qué ocurre con nosotros cuando comenzamos a pecar y a contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo sigue en nosotros, pero comienza a separarse de mi espíritu. Y eso es lo que tiene que entender esta generación. Tú y yo no podemos separar nuestro espíritu del Espíritu Santo. No podemos. Por esa razón, porque estamos desconectados del Espíritu Santo, es que muchas veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros y pasan los años y tengo 20 años y Dios no me usa, tengo 25 años y Dios no hace nada conmigo, tengo 30 años y ni siquiera una esposa me ha dado el Señor. Habla, Señor. ¿Cuántos quieren una esposa aquí? Oh, pocos. ¿Cuántas señoritas quieren un esposo? Une tu espíritu con el Espíritu Santo y Dios te va a revelar quién es. Para que, mire, muchas, no era este el mensaje, pero es un consejo. Como dijo el apóstol Pablo, esto no lo dice Dios, lo digo yo. Muchos de ustedes toman malas decisiones con sus parejas, ¿saben? Porque estando dentro de la iglesia, aunque se les predica, escoge bien. Cuando tú te separas del Espíritu Santo, tus emociones son las que comienzan a operar y te sientes enamorada del primer gil que encuentras. Y después, cuando ya están casados, resulta que el perla no era tan tierno como se veía. Mi esposa me dice, cuando estábamos pololeando me sacaba a comer toda la semana. Ahora solamente para el aniversario. No sé si escogió bien. Bueno, pero eso es importante, chiquillos. Que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es cuando el Espíritu Santo se une con mi espíritu. Pero si yo no busco al Espíritu Santo, si yo no me esfuerzo por buscar a Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a separarse de mí y comienza a contristarse dentro de mí y comienza a estar triste dentro de mi vida. Por eso el Señor dice, volveos a mí. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta palabra no es para los que todavía no tienen a Cristo. Volveos a mí es para los creyentes que se separaron del Espíritu Santo. Para los jóvenes que se han separado del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo que tú te vuelvas a unir con el glorioso y eterno Espíritu Santo de Dios.
En el momento en que tuvo lugar esta unión entre el Espíritu Santo y mi espíritu, es cuando el creyente recibe la unción poderosa de Dios. Te tengo una buena noticia. La unción ya está en ti. Pensé que se iban a alegrar. ¿Y sabe por qué no se alegra? Porque solamente es una teoría para usted. Pero hoy día Dios quiere que sea una realidad. Cuando nosotros decimos, sí, el Espíritu Santo está en mí, de aquí para afuera, pero adentro no pasa nada. Y eso es lo que Dios necesita, que tú entiendas, la unción ya está en ti. Dile que al que está a tu lado, la unción ya está en ti. Y entonces, ¿por qué no siento nada? Dígale usted. A mí siempre me gusta predicar con preguntas. ¿Por qué necesitamos la unción? ¿Por qué razón? ¿Qué necesidad tiene el ser humano de tener la unción en su corazón? En el huerto del Edén, Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. Ellos en un momento en el espíritu podían estar paseando con Dios, conversando con Dios y volver al estado natural y estar guardando el huerto y cuidar de los animales. Ellos podían hacer eso, ellos vivían en la gloria de Dios. No tenían necesidad de que alguien los llevara a la presencia, porque ellos eran santos, eran hechos santos por Dios. Dice la Biblia que Dios caminaba en el día con ellos. Pero cuando el ser humano pecó, dice la Biblia, cuando el hombre cayó y fue destituido de la gloria de Dios, perdió la gloria y la conexión con su Creador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido. Destituido significa ya no tienes más relación conmigo. Destituido significa no te puedes acercar a mí. Destituido significa ya no más contigo. Eso es lo que le ocurrió a Adán y a Eva. Esta es la razón por la que el hombre en el huerto perdió, por la razón que el hombre en el huerto perdió la gloria, necesitó primero un redentor y también la unción del Espíritu Santo para volver a su Creador y poder volver a conocer a quien puso aliento de vida en nosotros. Por esa razón es que nosotros necesitamos la unción, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. La unción interna y permanente. La Escritura nos enseña que existen varios niveles de unción, pero hoy día vamos a hablar de dos principales, o una en realidad porque no me alcanza el tiempo. La unción interna y permanente, anótelo eso, y la unción externa de poder. Lo que pueden estudiar en su casa, la unción externa de poder, hágalo porque es maravillosa. La unción interna permanente y la unción externa de poder, o también se le llama, es conocido como la unción sobre y la unción dentro de mí. ¿De dónde saca estas cosas usted, hermano Ítalo? ¿De dónde inventa tantas cosas? La Biblia lo dice así, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está ¿dónde? En nosotros. De allí saca esos cuentos el hermano Ítalo. La unción interna, la que está dentro de nosotros, y la unción externa, la que nos acompaña con gloria. Bendito es el nombre del Señor. Solamente una pincelada. La unción externa es la que nos permite exteriorizar y manifestar el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio con prodigios y milagros.
En esta unción es imposible desarrollarla si no tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo. La unción externa era la que manifestaba Jesús y los apóstoles. La unción externa fue la que cuando Pedro iba al templo de la Hermosa y había un cojo y el cojo le dijo, dame dinero, y él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Esa era la unción externa. Cuando el apóstol Pedro pasaba y dice la Biblia que la sombra era la que sanaba a los enfermos, esa era la unción externa, la que se estaba materializando. Y cada vez que Pedro pasaba por un lugar, la gente se sanaba, la gente se liberaba, la gente era libre de toda atadura. Es un nivel poderoso. No les puedo hablar de esto ahora, porque primero hay que empezar de abajo. Es solamente para que usted le agarre gustito. La unción interna permanente. Esta primera parte de la unción es la que todo creyente recibe al momento de su salvación. Esta unción nos revela primero, porque ustedes recuerden que el Espíritu Santo viene con un propósito, ¿no es cierto? ¿Viene con un propósito el Espíritu Santo? Amén. Más fuerte, a ver. Amén. Acuérdense que trajo sus pulmones. Esta unción nos revela quién es Jesucristo. Es lo primero que necesita un creyente cuando llega a los pies de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos llevará a toda ciencia y a toda verdad. Lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos vida y que podamos conocer quién es Jesucristo. También el valor de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Nos revela el poder del Evangelio. Nos permite creer e ilumina las Escrituras y revela los dones con que somos equipados. Eso hace la unción interna. Primero con nosotros. Primero nos revela a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Segundo, nos revela su muerte en la cruz por nuestros pecados. Nos revela el poder del Evangelio. Nos permite creer e ilumina las Escrituras y revela los dones con que somos equipados. Los dones, muchos de ustedes fluyen en algunos dones, quizá hablan lenguas y todo eso. Y está muy bien. Y está muy bien. Pero muchas veces nosotros queremos más los dones que Cristo se revele en nuestro corazón. Queremos más los dones que entender la muerte de Jesucristo por mis pecados. Queremos más los dones que entender las Escrituras. Me decía un colega en antaño, me decía, yo fui a una iglesia muy espiritual, me dijo. Todos hablaban lengua. Y usted sabe que espiritual no es hablar en lengua. Es parte de. También Dios me usa en esa área. Pero primero tenemos que conocer a Cristo. Primero la muerte de Cristo tiene que ser real en mi vida. La palabra tiene que iluminarse en mi corazón. Y de allí yo puedo fluir. No es al revés. Esta unción interna nos da la certeza que Dios es real. El mundo hoy día dice, Dios no existe. Dios es un invento. Dios es algo que, no sé. Pero nosotros tenemos la absoluta certeza que Dios es real. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque Él es real. Esta unción interna nos da la certeza que Dios es real, nos permite enamorarnos profundamente de Jesús, revela nuestro propósito
es el Espíritu Santo el que revela nuestro propósito. Nos permite obedecer y adorar con todo nuestro corazón a Dios. Eso está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, jóvenes. Por esa razón es que, como decía la hermana Natalia, algunos ya están aburridos de hablar del Espíritu Santo. Pero si no tengo una relación con Él, nunca me voy a enamorar de Jesucristo. Si no tengo una relación con Él, jamás voy a poder obedecer la palabra. Si no tengo una relación con Él, jamás voy a poder adorar con todo mi corazón. Como dice una alabanza que el rey David cuando se desnudaba, dice: yo me haré más vil. Y algunos adoran así. A ver, para que no me vean. Amén, Señor. Que no me vea mi pololo porque me voy a desperfilar si salto. Y si me ve sin maquillaje porque lloro, se va a dar cuenta que no soy tan bonita. Adore con todo su corazón. Adore con todo su corazón a Dios, porque Él se lo merece. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Él entregó lo mejor para ti, para que tú alcances salvación, para que tú alcances vida eterna, para que tú vayas a las moradas celestiales. Por eso debes adorar a Dios con todo tu ser. No te guardes nada. Nunca cometas el error en el momento que estamos adorando de no hacerlo. Estábamos estudiando en la escuela dominical las fiestas de Israel. ¿Usted cree que las fiestas de Israel estaban así todos? Ellos cantaban, danzaban, glorificaban a Dios. Era júbilo todo el rato, todo el tiempo, la semana entera. Fiesta para Dios es lo que te hace hacer el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Bendito sea el Señor. Esta unción interna nos da la certeza que Dios es real. Nos permite enamorarnos profundamente de Jesús. Revela nuestro propósito. Nos permite obedecer y adorar con todo nuestro corazón a Dios. ¿Por qué se llama así? Unción permanente. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, sino como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ellos os han enseñado, permanecer en Él. Maravilloso es nuestro Dios. No hay otro como Él. Él sabe que tú por las tuyas no puedes adorar. Por eso dijo: voy a escogerte a ti para poner mi espíritu sobre ti. Voy a escoger a este joven y voy a poner mi espíritu sobre ti. Voy a poner mi espíritu sobre ti para que me conozcas. Jóvenes, entiendan esto. No hay cosa más valiosa en este mundo. No hay nada más valioso en este mundo que conocer a Jesucristo y su Santo Espíritu. No hay nada que tenga igual. Es incomparable conocer a este Dios maravilloso. Es incomparable tener una relación con el Espíritu Santo. Nada nos llenará más nuestro interior que la presencia del Espíritu Santo. Nada te sacará esa tristeza, sino solo el glorioso Espíritu Santo. Santo es el Señor. Por eso es que es importante que tú ames la presencia de Dios que está en ti. Nunca te olvides de Él. Maravilloso es el nombre del Señor. El propósito de la unción
La unción pudre el yugo de esclavitud. Todos los que hemos llegado a Jesucristo, aun cuando tú eres hijo de cristiano, tenemos yugo de esclavitud. Todos. Porque si no teníamos a Cristo en el corazón, era el enemigo quien gobernaba. Y Él pone yugos duros, pesados, para que el ser humano siempre esté sometido. El yugo de Jesucristo es ligero, es fácil de llevar, pero el yugo de Satanás te somete. El yugo de Satanás te esclaviza. Dice la Biblia, Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y tu yugo de tu cerviz. De aquí. Y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Esta palabra Dios se la reveló a Isaías cuando Israel estaba esclavizado, sujetado, sometido por Siria. El mismo que quiere hoy día seguir bombardeando Israel. Siria fue uno de los pueblos que más martirizó a Israel. Fue el pueblo que más aterrorizó a Israel, empobreció a Israel, le quitó el brillo de la gloria de Dios que había en el pueblo de Israel. Israel no podía por sí misma quitarse ese yugo. Entonces el Señor le dijo a Isaías que ese yugo Dios lo iba a quitar de su cerviz. Dios le dijo a Isaías que ese yugo Dios lo iba a podrir porque su unción es poderosa. Si bien es cierto, cuando lo aplicamos al contexto mismo de la palabra, ese yugo de esclavitud tiene que ver con las naciones. Pero también muchos creyentes, muchos jóvenes y señoritas todavía llevan ese yugo aquí en la cabeza. Y no pueden sujetarse a Jesucristo, sino que siempre están obedeciendo a su carne, obedeciendo al enemigo. El yugo de esclavitud se pudre. Podrir no es lo mismo que romper. Romper es algo que es instantáneo, pero podrir es algo que sucede progresivamente. ¿Por qué le dijo esto el Señor a Israel? Porque Siria no había llegado por si acaso a Israel. Siria había llegado porque Israel se había metido en los pecados que Dios le dijo que no cometieran. Israel estaba en idolatría, Israel estaba entregando y quemando a sus bebés en el fuego para darle honor a los dioses paganos. Entonces, cuando ocurrió todo esto y el olor del pecado llegó a la presencia de Dios, Dios le ordenó a Siria que sitiara a Israel, que lo sometiera a lo más hondo posible. ¿Y por qué no se podía cortar ese yugo, sino que tenía que podrirse? Vuelvo a repetir, porque podrirse ocurre progresivamente. El yugo de Israel se iba a ir quitando mientras Israel fuera entendiendo el por qué Dios permitió ese yugo. Cuando Israel comenzara a entender que la idolatría no agradaba a Dios, ese yugo se iba a podrir. Cuando Israel entendiera que no tenía que quemar a sus hijos en fuego, se iba a comenzar a podrir ese yugo. ¿Sabe? Los bueyes en el campo. Esta analogía tiene que ver con Israel, pero también con el campo de Israel. Los yugos que le ponen a los bueyes. Mientras los bueyes más trabajan,
mientras los bueyes más transpiran, la grasa, el aceite que le sale a los bueyes de aquí de su cerviz es la que va pudriendo poco a poco el yugo. Y llega un momento que ese yugo no resiste más y tiene que cortarse o tiene que podrirse y se deshace. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, jóvenes. Comenzar a podrir el yugo de esclavitud en la cual tú estás sujeto. Pero primero tienes que entender, primero tienes que comprender, primero tú tienes que aceptar que somos pecadores delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender que quizás mi generación pecó y yo estoy asumiendo la culpabilidad o el pecado de mis generaciones. Dios quiere romper el yugo en esta mañana. Es importante que sepamos como generación que si estamos más cerca de la unción, si buscamos constantemente el aceite del Espíritu Santo, su presencia en nuestro corazón comenzará a romper ese yugo. ¿Sabe por qué no se rompe el yugo que te tiene esclavizado, joven, señorita? Por una cosa importante. Porque tú estás más pensando en tu pecado que en tener una relación con Dios. Dios sabe que tú eres débil. Dios sabe que tú eres débil. Pero tú tienes que entender la estrategia de Dios. Dios sabe que todos somos pecadores, pero Dios se contenta más cuando estamos en su presencia, a pesar que nos equivocamos. Como le decía a los jóvenes el sábado pasado, la puerta del perdón de Dios nunca se cierra. Nunca se cierra. Pero Señor, yo pequé ayer. Si te arrepentiste, Dios te perdona. Y el enemigo te va a decir, pero otra vez te caíste. Pero mi Dios me perdonó. ¿Sabe cuál es la clave de esto? No te estoy diciendo que tengas licencia para pecar. Dios, cuando tú te caes, sabes cuando tú lo estás haciendo por tu placer o cuando estás luchando. Dios lo sabe. Entonces, cuando tú estás luchando con ese pecado que no te deja, con esa maldad que siempre viene a tu mente, cuando tú estás luchando, pero caíste y al otro día estás en la presencia de Dios y volviste a caer y al otro día estás de nuevo en el trono de la gracia. ¿Sabe lo que hace el Señor? Comienza a derramar su aceite para que ese yugo que te esclaviza de pornografía, de masturbación, se pueda romper en el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Para Él es la gloria. Para Él es la alabanza. Es probable que estés enfrentando alguna lucha. Algo que no puedes vencer. Algo quizás como Israel, estás agobiado. Algo que a lo mejor te entristece. Te aterroriza tu mente. No sé por lo que tú estás pasando. Quizás estás pasando por un tiempo de depresión que incluso te ha robado las ganas de vivir. ¿Sabe? Una de las cosas, el cáncer que está viviendo hoy día la juventud en todo el mundo son los problemas mentales. ¿Sabe por qué? Esa es la estrategia del enemigo para que la profecía de Joel no se cumpla en tu vida. Siempre estás pensando en que Dios no te quiere. Siempre estás pensando de que Dios no va a tomar en cuenta tu vida. Siempre estás pensando en tus errores. Cuando Dios te dice, yo en esta generación voy a derramar mi espíritu sobre todos mis siervos. Ninguno quedará sin mi presencia. Yo no sé con qué yugo tú estás luchando. Pero aquí hay una unción poderosa. Esa unción interna que está dentro de ti. El Espíritu Santo, y permíteme usar esta palabra, está loco por querer romper ese yugo que te ata. El Espíritu Santo está deseando romper esas coyundas que no te dejan tranquilo. El Espíritu Santo lo desea. El problema es que tú no lo buscas.
Ese es el problema. Si hoy día se ora por ti, mañana caíste, dile: Señor, estoy luchando. A lo mejor voy a caer mañana, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Señor, estoy luchando con problemas mentales, Señor. Vienen deseos de suicidio, Señor. Pero ¿sabes qué? Tu palabra dice que tú rompes, tú pudres el yugo por tu unción poderosa. Y aunque Satanás me dice: mátate, aunque Satanás me dice: tírate al tren, aunque Satanás me dice: tómate todas estas pastillas, tú dile: Señor, tú me vas a socorrer. Mientras más pasamos en la presencia de Dios, más se derrama ese aceite sobre ese yugo. Y ya en algún momento, aquí nosotros no vendemos humo. Por eso dije que no es un rompimiento, es una pudrición. Para que se pudra ese yugo tienes que luchar. Tienes que ser como los bueyes, trabajar, transpirar, para que esa grasa que los bueyes tienen adentro pueda comenzar a podrir el yugo. Para que esa presencia que tienes dentro comience a pudrir el yugo que te tiene atado. Por eso la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva hay en tu interior, pero esas aguas están allí estancadas. Y en esta hora Dios quiere romper ese yugo por su unción poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te conoce. Dios conoce tu vida. Y Él no te dice: ¿y viniste así? Ese es Satanás. Dios te dice: eres bienvenido. Pero Señor, vengo sucio. ¿Qué le dijo el padre del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Su papá ni siquiera le respondió. Su papá, en vez de responder, le dijo: traigan el becerro gordo, traigan anillo, porque mi hijo que se ha perdido ha vuelto. Dios nunca, jamás, grábate esto en la cabeza, va a cerrar la puerta del perdón para ti. Nunca. Porque si no, nadie estaría aquí. Hay una unción gloriosa dentro de ti que Dios quiere que tú conozcas y experimentes. Esa unción es la que te va a llevar a conocer la verdad. Y la verdad, lo puedes decir más fuerte: y la verdad. El propósito más grande del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Él el que te hace libre. Cristo es su nombre. Pero tienes que tener una relación con la unción que tienes dentro. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos necesitan que se rompa o que se pudra el yugo que los está esclavizando? ¿Cuántos necesitan? Quizás tú, joven, todavía no pasas los 20 años y tienes que estar dependiendo de medicamentos. Quizás todavía no pasan ni los 25 años y ya estás metido y sumergido en una depresión. Son yugos. No todos del enemigo, pero son yugos que Dios quiere romper en esta tarde. Cierre sus ojos ahí en su asiento y dígale al Espíritu Santo: perdóname, Espíritu Santo, porque no te tomo en cuenta y estás dentro de mí y tú quieres romper este yugo que hay en mí, que a veces pienso que estoy luchando solo, que no puedo yo solo, pero hoy día sé que estás en mí y eres tú quien puede romper ese yugo en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia. Dígale al Espíritu Santo: por favor, Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, nadie más me puede ayudar que tú, Espíritu Santo.
Nadie más me puede ayudar, Espíritu Santo. Nosotros los líderes también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, de esa unción gloriosa. Voy a invitar a los músicos y voy a invitar a los jóvenes que necesitan que se rompa ese yugo en su